iniciar. Perfecto, entonces buenos días para todos. Iniciamos entonces nuestra sesión después de haber tenido en cuenta algunas recomendaciones. Entonces el micrófono apagado, la cámara igual. Esta sesión al fin está siendo grabada y pues de igual manera estas orientaciones del manual de convivencia se aplican a este espacio. Bien, el día de hoy vamos a trabajar entonces teoría del precio, pero para entender teoría del precio, entonces la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver el primer sector de la economía, hacer un repaso, reconocer que existe un productor, reconocer que existe un distribuidor y un consumidor. Pero ahorita todos estamos siendo víctimas de los precios y por eso es necesario entender teoría del precio. Entonces, en un primer momento, el objetivo de esta sesión es comprender la dinámica de la teoría del precio y esto nos va a ayudar a comprender mejor la siguiente temática, que es el segundo sector de la economía. Bien, entonces arrancamos en nuestro chat. Por favor, alguno de ustedes rápidamente menciona en el chat un actor social que participa en el primer sector de la economía. Muy sencillo, ya lo habíamos mencionado. Perfecto, ya lo tenemos aquí todos. Perfecto. Entonces recordemos esos actores. ¿Quiénes son esas personas que participan en el primer sector de la economía? Recordemos el papel que sostenían entonces los productores, los distribuidores. Sí, señor. Excelente, Juan Pablo. Camila, acuérdate cuando salimos a realizar unas compras. ¿Listo? Recordemos entonces productor, distribuidor y el consumidor. Bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, Juan Pablo, muy bien a los demás. Vamos a continuar entonces en este espacio, ¿vale? Entonces, todos hemos escuchado a cómo lo vende. Y de igual manera hemos escuchado esta expresión un poco coloquial, en donde después de que nos dan a nosotros el precio de a cómo lo venden, de inmediato respondemos ¿y por qué tan caro? Y no hacen rebaja. Pero entonces, ¿en qué consiste directamente los precios? ¿Cuál es realmente su valor? ¿Cómo se saca el valor de una mercancía? ¿Listo? Bien, entonces vamos a revisar el chat. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar entonces hasta el momento. Y dice, ok, vale. Ariadna, no te preocupes, bienvenida a este espacio. Entonces te recordamos que estamos observando teoría del precio. Entonces vamos a iniciar a cómo lo venden y por qué tan caro y si no hacen rebaja. Entonces, ¿qué elementos se van a tener en cuenta? Lo primero que tenemos que saber es cómo se establece el precio de un producto. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta qué es una mercancía. Y la mercancía es una consecuencia de un proceso de producción que se obtiene, ya sea porque se transformó un recurso de la naturaleza para satisfacer una necesidad, generando un bien. Quiero ser claro en esto y es que en los videos anteriores que hemos presentado, hemos dicho que las mercancías son bienes, o sea, son elementos físicos, mientras que los servicios son actividades que se prestan. Entonces vamos a revisar aquí un ejemplo de mercancías y luego les doy un ejemplo de servicios para tenerlo en cuenta. Entonces, recordemos que aquí en teoría del precio iniciamos pensando en mercancías y luego vamos a servicios. Entonces, las mercancías son elementos materiales, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ollita de barro, un pocillo, una canasta, un vino, esos son mercancías. Los servicios es esto que estamos haciendo, las orientaciones que estamos dando desde el sector educación, el domicilio que se lleva desde el restaurante hasta tu casa, un ejemplo, Merkeo. ¿M? Entonces, domicilios.com, ¿vale? Entonces, en este espacio vamos a analizar primero cómo se establece el valor de una mercancía y luego vamos a observar, por favor, cómo se establece el valor de un servicio. Por el momento, rápidamente vamos a iniciar entonces esta sesión y escribe por favor en 30 segundos una mercancía que tengas a la mano en el chat rápidamente. Vamos, vamos, es muy rápido, muy fácil, vale. Van muy bien, perfecto por aquí el primero. Muy bien, perfecto. Uy, no, pero es que Adriana se está pesada. Y perfecto, listo. Y yo tengo en este caso un pocillo. Muy bien para todos. Entonces, hasta el momento, preguntas, inquietudes.
Los cuadros, muy bien, excelente Ariadna. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? Perfecto, bien, entonces vamos a continuar y les voy a recordar algo. Ustedes van a ser empresarios, ustedes van a tener negocios y ustedes deben tener claro cómo se clasifican las mercancías, porque si ustedes tienen claro esta idea, les va a ayudar a entender mucho mejor cómo le puedo colocar el precio a una mercancía. Entonces, en un primer momento voy a tener las mercancías, se clasifican por su uso, y el uso significa es por la capacidad que tiene esa mercancía para satisfacer una necesidad humana. En este caso, el pan, el esfero, el celular. El uso. Ese uso, ¿cómo satisface una capacidad? Y ojo, porque si yo tengo en cuenta ese uso, voy a tener en cuenta la segunda clasificación, que es el valor de cambio. Y ojo, porque este es el intercambio monetario. ¿Qué significa? ¿Cuánto vale en estos momentos una bolsa de agua si quitan el servicio? Significa que su valor de uso va a ser mucho más alto porque se convirtió en una necesidad. Y quien oferta las bolsas de agua es el que le va a colocar el precio, teniendo en cuenta la necesidad de el que lo necesita. ¿Queda clara esta idea o presentamos otro ejemplo? Quedo atento del chat. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Vamos a abrir los micrófonos. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? No, Camila mister. dice que no. Juan Pablo, bien, ¿verdad? Perfecto, listo. Entonces, debo tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, ojo porque todas las mercancías satisfacen una necesidad, pero quien lo vende es el que le coloca su valor. Pero, ¿cómo le coloca el valor? El valor de cambio lo coloca teniendo en cuenta la necesidad de la persona que lo necesite. ¿Listo? Entonces vamos a continuar en este espacio y cómo debería, o mejor, qué se debería establecer en el valor de una mercancía. Entonces, ojo porque cuando vamos a vender una mercancía, esto es vital. Entonces, en un primer momento, yo debo tener en cuenta cuáles son los recursos humanos. Voy a ampliar un momento y... A ver, un segundo. Exacto. Entonces, vamos a tener en cuenta acá. ¿Todos están viendo esta diapositiva? Por favor, confirmamos en el chat. Perfecto. Muy bien. Entonces, debemos tener en cuenta que siempre que se elabora una mercancía, debo tener en cuenta los recursos humanos, o sea, los empleados y cuánto les voy a pagar. Porque teniendo en cuenta la cantidad de personas, el tiempo que se demoran construyendo la mercancía, yo defino así un salario. Y ese salario que yo le estoy pagando a la persona para que fabrique la mercancía, se lo debo colocar, ese es el primer indicador que le voy a colocar a la mercancía que estoy vendiendo. ¿Listo? Voy a abrir micrófonos. ¿Hay preguntas, inquietudes hasta el momento? Abrimos micrófonos. ¿Dudas? No, ¿Ninguna? mister. No, mister. Muy bien. Ariadna, ¿alguna pregunta, inquietud? Juan Pablo. No, señor. Listo. Entonces recuerden muy bien esto. Entonces recordemos que siempre que yo produzco una mercancía, el primer parámetro que yo debo tener en cuenta es los empleados y los salarios que pagué para que se fabrique. ¿Listo? Si yo le digo a un señor que en una hora me fabrique 4 pocillos, ¿cierto? Y le voy a pagar a ese señor 4.000 pesos, ya el pocillo me viene costando 1.000 pesos. ¿Queda claro la primera parte? Listo. Entonces, recordemos, siempre lo que yo pago como empresario en salarios lo tengo en cuenta en el valor de la mercancía. Luego de ello, y mucho cuidado porque ya hay algunas personas que han cometido este error, y es el tema de los materiales técnicos. Estoy hablando de maquinaria. Entonces, si yo para elaborar pocillos necesito un motor que esté girando para poder moldear el barro, ¿cierto? La alfarería y darle una bonita forma al pocillo, yo tengo que revisar cuánto me costó esa máquina y ese se llama el costo de adquisición. El costo que yo pagué, el dinero que yo pagué por adquirir esa máquina, pero debo tener la plata guardada e incluirla en el valor de la mercancía del mantenimiento. Porque si se daña la máquina, yo ya tengo un presupuesto para hacerle el mantenimiento o para reemplazarla. Entonces, el pocillo ya no solamente cuesta
1.000 pesos que ya yo le había pagado al señor que en una hora me había elaborado 4 pocillos, sino que le voy a agregar por la máquina, así sea 200 pesos y 50 pesitos del mantenimiento. Significa que el pocillo me está costando en estos momentos 1.200 pesos, porque cada vez que yo utilice la máquina, debo tener en cuenta que le debo subir ese gasto que hizo la máquina, ese trabajo, se lo debo subir a las mercancías. Porque si tú eres organizado, si hay una crisis, tú tienes dinero para poder reparar la máquina y seguir en funcionamiento. O si no, como no tuviste en cuenta este elemento a la hora de vender tus mercancías, porque dijiste, ah, esas son utilidades, pues vamos a estar en pérdidas. ¿Vale? Hasta ahí, preguntas, inquietudes. ¿Queda claro? Abrimos micrófonos. Preguntas, inquietudes. No, mister, todo está claro. Perfecto. Juan Pablo. Gracias. Todo claro. Perfecto. Y Ariadna. Perfecto, bien, entonces vamos a tener en cuenta en este espacio ese elemento. Entonces llevamos dos. Entonces cuando yo elaboro una mercancía, tengo en cuenta el tema de los empleados, el tema de la maquinaria y los materiales de trabajo, que se van a llamar materias primas. Entonces estas materias primas las debemos tener muy en cuenta cuánto nos va a costar. Porque les voy a pedir un favor que tengan en cuenta esto. La idea en un negocio siempre es comprar barato y vender caro. Pero para hacer esto debemos tener en cuenta el factor calidad. Porque si yo no tengo en cuenta el factor calidad, puedo sacar una mercancía pagando empleados, pagando la maquinaria, pero no va a tener un buen rendimiento en el mercado y se va a devaluar mi mercancía. Entonces el tema de calidad es importante. Entonces, ojo, yo puedo comprar barato, vender caro, sin descuidar la calidad. Entonces, estos tres elementos son los que siempre se tienen en cuenta cuando usted es productor. Cuando usted es productor, usted tiene que verificar estos elementos, ¿vale? Si usted no los tiene en cuenta, pues usted va a fabricar para sacar cosas al mercado que no se van a vender. Bien, vamos a pasar de diapositiva y vamos a tener en cuenta que hay unas variables internas para establecer el valor de una mercancía como empresarios. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el chat. Hasta el momento, dudas, inquietudes. No, mister. Perfecto. Entonces, en este espacio, aquí, perfecto, no. O sea, lo importante es que a ustedes les quede claro. Además, yo les voy a ser honesto, esta sesión especial es porque ustedes son especiales y porque realmente ustedes tienen una proyección, un proyecto de vida y es importante que este tema no lo vean como en otro colegio, que, ah, no, mira, escribe esta definición y hasta luego, sino que revisemos esto cómo funciona, porque todos en algún momento vamos a vender. Así como su docente en determinado momento le tocó vender gelatinas en 3D, en flores, y estos son los elementos que me garantizaron no tener pérdidas. ¿Mm? Esto es lo que tiene en cuenta el panadero. Esto es lo que tiene en cuenta incluso hasta el odontólogo. Entonces hay que estar muy atentos de este espacio. Entonces vamos a revisar las variables internas. Habíamos ya visto los salarios y en los salarios yo debo tener en cuenta el tiempo y la cantidad. Y ojo porque aquí vamos a hablar de contratos. ¿Listo? Entonces, si yo necesito que una persona elabore el pan, ¿cierto? De la mañana y de la tarde, pues al señor no le voy a pagar para que trabaje todo el día, sino que al señor le voy a pagar para que trabaje 4 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. ¿Por qué? Porque los salarios siempre van de la mano con el contrato. Significa que yo tengo que mirar cuánto tiempo necesito que me trabaje el empleado y qué cantidad necesito que me produzca. Si yo no tengo en cuenta esto, pues lastimosamente voy a tener el problema que hoy están viviendo muchas fábricas, que le pagan a sus empleados, pero los empleados están sentados en estos momentos así esté abierto su local en cuarentena, porque la producción no va de la mano del tiempo y la cantidad. Entonces hay que ser muy cuidadosos con cómo vamos a contratar a una persona. Ahora, sí, ahora sí voy al sector servicios. Si necesito a una secretaria que me conteste el teléfono a todos mis clientes, que me agende citas, que esté pendiente, pues a ella le voy a dar un contrato
por tiempo sin importar la cantidad de funciones que tenga que cumplir. Entonces, esos son los elementos que debemos tener en cuenta hasta el momento. ¿Vale? ¿Existen preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Dudas? Abrimos micrófonos. ¿Dudas, inquietudes? Entonces recuerde, hay que saber cómo se contrata. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? No, señor. Listo. Entonces, Camila, ¿preguntas? Perfecto. ¿Y Ariadna, alguna pregunta, inquietud? Listo. Entonces, debemos tener en cuenta en este espacio cuánto le vamos a pagar a una persona, pero además de eso debemos tener en cuenta y mucho, mucho cuidado qué tanto yo necesito al empleado. O si no voy a terminar dando dinero sin tener una producción. Siguiente, yo les había manifestado en la anterior, discúlpeme, diapositiva, en este espacio, las materias primas. Y ustedes deben tener en cuenta y mucho cuidado esto. Y es que en materias primas, ojo con esto, en materias primas se debe tener mucho, mucho cuidado con los proveedores. Yo debo tener en cuenta quién es el proveedor, el que me trae a mi negocio las materias primas. Entonces, si yo soy carpintero, necesito un proveedor de madera. Si yo soy panadero, necesito un proveedor de harina. Si yo tengo un negocio de odontología, necesito un proveedor de instrumentos odontológicos, de pasta. Entonces, debo tener en cuenta y saber elegir el proveedor por dos cosas. La primera, por precios. Acuérdense, la idea es comprar barato al por mayor para poder vender al por menor mucho más costoso. Pero debo tener en cuenta los tiempos de entrega. El sector de la tecnología ahorita tiene una crisis. Están cerrados los aeropuertos del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito un repuesto de una tableta en Estados Unidos. ¿Será que me va a llegar? No me va a llegar. Y lo peor del caso es que el tiempo de entrega no va a ser el más oportuno y puedo perder el cliente. Entonces tengo que tener en cuenta cómo voy a elegir al proveedor, ¿vale? Y por último, la cantidad de producción. Ojo, ojo, ojo. Hay muchas personas que sacan al frente de un restaurante una mesa llena de postres. Está excelente, hermoso el mantel, pero no hace un análisis del consumidor. Si se hace un análisis del consumidor, realmente yo puedo saber cuántos postres yo puedo vender y a cómo los voy a vender. Entonces estas variables son importantes. ¿Listo? Si el restaurante, por ejemplo, le da a la gente un pequeño vasito con arequipe, pues la mesa de postres realmente se va a quebrar. Entonces tengo que revisar cuánto voy a producir y hacer un análisis del consumidor. ¿Listo? Hasta ahí preguntas, inquietudes sobre salarios, proveedores y cantidad de producción. Abro micrófonos, dudas, inquietudes. No, mister. Listo, entonces ya poco a poco nos vamos acercando a la parte central, ya casi de cierre. Entonces, ojo porque voy a tener costos de producción desde proveedores y desde salarios, ¿listo? Pero voy a revisar entonces que la producción de mercancías tiene un objetivo y es que usted recupere lo que invirtió y que usted tenga utilidades. Siempre ese es el objetivo. Bien, entonces vamos a revisar el siguiente y son las variables externas que están haciendo en estos momentos que los negocios quiebren y debemos tener muy en cuenta esto. Entonces, en un primer momento, las variables externas, la geografía económica. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que revisar la ubicación de mis proveedores, de los empleados y de dónde estoy vendiendo, porque eso me va a aumentar los gastos o me los va a disminuir. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa en Chía y contrato personal que vive en Pacho, Cundinamarca, y hay una protesta en Pacho, pues no me va a llegar puntual. Significa que no va a llegar a trabajar ni en el tiempo ni en la cantidad y eso me va a afectar a mí como empresario. Si el proveedor está muy lejos, como el ejemplo anterior, pues me puede estar afectando mi producción. Y tengo que revisar dónde estoy vendiendo, porque si yo no tengo en cuenta dónde estoy vendiendo, puedo presentar una crisis. Y es que tengo que pagar más dinero en el transporte para llevar mis mercancías desde mi fábrica o desde mi punto de producción hasta el mercado. Y eso significa que me va a salir más caro el transporte que la producción. Entonces, en geografía económica hay un autor que se llama Weber, Wilfred Weber,
y él es alemán y él dice, ojo, cuando se instalan las empresas hay que tener en cuenta esto. ¿Dónde están mis clientes? ¿Dónde viven mis empleados? ¿Y qué tan lejos están mis proveedores? Porque esto me puede afectar demasiado. Este es lo que nos estaba mencionando el video inicialmente, que es el problema del transporte. Porque si usted como fabricante no tiene un control del transporte, usted puede sostener un problema bastante grande. Y es que llevar las mercancías, que se llama esto, el transporte en las empresas, en administración de empresas se llama flete. Entonces, si usted utiliza el flete desde el punto de fabricación hasta el punto de venta y usted no controla el transporte, usted va a tener el problema que estábamos observando en el video. Y es que el campesino, como no tiene el camión para llevarlo a la plaza, quien lo transporta va a ser el que le va a colocar el precio que quiera a la hora de comprárselo al fabricante y el precio de ganancia en el punto de venta. Entonces eso va a ayudar a la especulación. ¿Tiene preguntas, inquietudes hasta el momento? Quedo atento, se abren los micrófonos, los escucho. ¿Dudas, inquietudes? No, señor. Listo. No, señor. ¿Cómo? ¿Es claro, Juan Pablo? ¿Es enredado, es fácil, es difícil? Es fácil. Listo, Camila, ¿cómo vamos? Bien, mister. Listo, ¿es claro? Listo. Sí, mister. Perfecto, entonces, y lo último, debo tener en cuenta las condiciones climáticas. Entonces, aquí coloco el ejemplo del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Entonces, debo tener mucho cuidado porque mi producción también depende del clima. ¿Listo? Entonces, mi producción depende del clima en la medida en que si tengo mucha sequía, pues eso me va a afectar la producción. Si tengo mucha lluvia, me va a afectar. Entonces, esos dos extremos, o mucha lluvia o mucha sequía, me va a afectar la producción. Voy a colocar un ejemplo con la producción de helados. Si estamos en el fenómeno del niño, que es un calor inmenso, pues las paletas se van a vender casi que a diario, la gente va a empezar a consumir y va a empezar netamente a estar feliz con el helado. Pero si empieza la temporada de lluvias, muy pocas personas van a comer helado. ¿Ves? Entonces, estas variables externas nos permiten que nos replanteemos, y esta es una invitación para todos en casa, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que entregar mercancías o servicios, pero tenemos que empezar a ser versátiles, a reformularnos cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente. El que fabrica el helado en estos momentos tiene que repensar cómo los hace en tiempos de lluvia de una manera más atractiva. Y puede ser que ya no sea netamente con el concepto frío, sino con el concepto postres. Entonces hay que revisar cómo los negocios también se replantean. En estos momentos la pandemia, y aquí tenemos un ejemplo, ya el docente no tiene tablero. Al docente le toca hacer las diapositivas y al docente le toca reinventarse. ¿Ves? Y por último, hay que tener en cuenta esto que se llama inflación y deflación, que va a ser un tema que vamos a revisar un poco más adelante, pero les adelanto en esta sesión especial. La inflación es cuando los precios están muy altos, ya porque exista escasez de un producto, porque no se produjo, porque existió una sequía, porque hay un paro, o la deflación, que es lo que está viviendo ahorita el petróleo, que existe mucha oferta de un producto y por eso su precio baja. Entonces, en estos momentos, si los que estamos presentes en la sesión recolectáramos dinero, yo creo que entre todos podemos comprar en pesos un barril de petróleo, porque está muy barato. Entonces, en este espacio hay que tener en cuenta estas variables. Repetimos, la geografía económica, qué tan cerca estoy de mis proveedores, qué tan cerca están mis empleados y tener en cuenta, por favor, la venta. Bien, en este caso, mister, o sea que cuando hay un paro, ¿cuál de estas variables externas se afecta? La deflación. Bueno, hay dos. La geografía económica. Yo te estoy hablando en estos momentos desde el noroccidente de Bogotá. Entonces, no te preocupes, Ariana. Cualquier duda, inquietud, nos escribes y estamos atentos. Entonces, para volver con Camila, yo te estoy hablando en estos momentos desde el noroccidente de Bogotá. Si hay un paro en Chía y me corresponde ir a trabajar, ojo porque mira, lastimosamente en geografía económica yo voy a tener llegada tarde. Significa que puedo afectar las clases con mis estudiantes, ¿ves? Y otro tendría que ir a reemplazarme, ¿ves? De otro lado, si un paro se alarga demasiado, 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 pues la producción se va a estancar.
porque la gente va a empezar a producir, pero no tiene quien le transporte las mercancías porque existe un paro. Y por último, vamos a ver qué va a generar primero inflación, porque hay escasez de alimentos, y luego va a existir la deflación. Te voy a colocar un ejemplo sencillo en Anolaima, la tierra de la naranja, al igual que en Pacho. Si hay un paro y hay muchas naranjas que no se están vendiendo, pues en las ciudades, ¿qué va a pasar? En las ciudades, en el caso de Bogotá, estarían las manzanas, las naranjas bastante costosas, pero en Anolaima, como hay mucha naranja, entonces caería su precio. Bien, entonces revisamos acá. Camila nos dice, o los lugares que tenía presencia de grupos armados. Sí, claro, bueno, en el lugar donde hay grupos armados, yo creo que para nadie es un secreto. Y chicos, ya en 10 minutos vamos cerrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos controlan el transporte. Entonces ellos compran como se les da la gana a los productores. Ellos son los distribuidores y van a venderlo a un precio mucho más alto. Y claro que sí, eso afecta el precio. Bien, preguntas, inquietudes hasta el momento. Abrimos los micrófonos. Nos quedan 9 minutos para cerrar. ¿Dudas, inquietudes? ¿Qué va a pasar si se abre parte de la economía? Vamos a sostener un fenómeno de inflación porque la producción va a ser escasa y luego poco a poco es que vamos a sostener inflación, para serle honesto. Lo único que tiene ahorita deflación es el petróleo, ¿sí? Porque hay mucha producción y como no se encienden los carros, pues no se utiliza la gasolina. Significa que el petróleo se acumula y su precio está cayendo. Pero en inflación, en este momento, la producción está siendo escasa. Y Ariadna, te voy a pedir un favor y es que hay que hacer un mercado abundante y hay que guardar en la casa porque en estos momentos, un ejemplo, hay cosechas que se están sembrando hoy pero que no tienen pesticidas porque lastimosamente la importación se cerró. Como la importación se cerró porque nada se está enviando entre países a no ser que elementos de higiene, pues ¿qué va a pasar? Pues vamos a sostener productos de mala calidad y los pocos que van a salir más costosos. Eso es lo que puede estar sucediendo. Bien, entonces vamos a revisar entonces nuestra siguiente diapositiva, pero hay que tener en cuenta que no todo es cuánto me vale producir la mercancía, sino que debo tener en cuenta el mercadeo y el marketing, que estos elementos son disciplinas que me ayudan a plantear una estrategia para fijar los precios. Entonces, ¿qué hace directamente el mercadeo? El mercadeo le dice, listo, el pocillo del profe, del Mr. Alexander Aponte cuesta 2.000 pesos. Pero, profe, antes de salir a venderlos, el mercadeo me dice que tengo que comparar las mercancías, en este caso el valor de otros pocillos y cuánto valen. Y tengo que revisar los valores agregados. Significa que hay pocillos que los venden con cucharas, pocillos personalizados. Entonces, esos son pequeños detalles que le va a generar mayor o menor valor a mi mercancía. Cuando yo salgo y comparo cómo se está moviendo el mercado, pues yo voy a saber qué precio para ser competitivo le voy a colocar y además qué tipo de calidad y de accesorios. Y por último, tengo que revisar acá los precios y los accesorios. Y es que no sé si ustedes cuando van a hacer mercado se dan cuenta que ofrecen la taza, está el kilo de arroz y está un pocillo medidor de arroz. Entonces, en este espacio volvemos a los precios. Esos combos, esas promociones, yo las puedo revisar en el mercado cuando acudo al mercadeo. De lo contrario, soy una persona que vende pocillos, pero sin saber realmente cuál es su fondo. Bien, vamos a pasar, esto es lo más complicado, que es marketing. Y el marketing lo que nos obliga a nosotros es, cuando usted va a vender, usted tiene que pensar en el cliente. Usted tiene que pensar si el tiempo del consumidor está de acuerdo con el dinero que él gana, uno, y dos, con el momento en el que él va a consumir. Entonces, si tengo un cliente que le gusta comer de noche y tras del hecho le gusta comprar pocillos de noche, pues el valor en la noche de los pocillos subió o baja. Tengo que tener eso en cuenta desde el comportamiento del consumidor. De igual manera, ¿qué presentación yo tengo de mi mercancía frente al cliente? Si tengo que agregarle detalles a la presentación de mi mercancía, pues eso va a afectar el valor de la mercancía.
tengo que tener en cuenta la satisfacción del cliente. Si el cliente está satisfecho, es posible que el cliente pague más por la mercancía. Entonces mi producto tiene que ser tan bueno que tiene a la gente feliz y por eso la gente invierte más. Y por ende, tengo que tener en cuenta que las mercancías hoy tienen personalidad. Hoy compramos jeans que no le venden un pantalón, sino que le están vendiendo un concepto, una manera de ser. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento. Estos son los elementos que debemos tener en cuenta. Variables internas, externas, el análisis del mercado y el análisis del consumidor. Bien, entonces, en este espacio, ¿cuál es el coco del mercado? Este es el coco. Existe algo que se llama el acaparamiento, que lo hace el productor o en muchas ocasiones el distribuidor. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es que van a coger las mercancías y las van a guardar, no las hace circular. Entonces, un ejemplo, en estos momentos cogemos 300 cajas de mora y las guardamos en una bodega y les colocamos hielito. Entonces, ¿qué pasa? En los mercados hay escasez de mora y el que colocó esa poquita mora es el que va a ganar dinero. Eso se llama la captación o el acaparamiento, que eso sucedió hace menos de 20 días en Colombia. La gente producía, pero no vendía todo lo que producía, sino que lo guardaba. Porque a mayor escasez, pues el precio va a subir y la gente después poco a poco va sacando de acuerdo a cómo se va vendiendo y le va ganando un precio alto. ¿Esto cuál es la consecuencia? Genera desabastecimiento, pero en Colombia en este momento está siendo castigado. Y por último encontramos la especulación, que es la información, o mejor, la desinformación que impacta de pánico al consumidor. Lo observamos nosotros con el papel higiénico. Entonces la gente asustada porque una cuarentena de casi 80 días, entonces se llevaba 3, 4 cantidades de papel higiénico. Muy bien, Juan Pablo, está sucediendo con el alcohol, con el gel antibacterial. Entonces, caigan en cuenta estos elementos que hemos revisado para tener en cuenta el valor de una mercancía. Perfecto, el tapabocas. Entonces, revisemos. Variables internas, variables externas, el estudio que yo le hago del mercado, el análisis del consumidor y tener mucho cuidado con el acaparamiento y la especulación. Bien, para cerrar entonces esta sesión, respondemos en 30 segunditos cómo está el valor de las mercancías hoy en cuarentena. ¿Están altas? ¿Están bajas? Por ejemplo, una bolsa de leche, ¿cómo estará hoy? ¿Cómo estará el pan? ¿Será que el pan ha subido de precio? ¿Cómo está el valor de las mercancías hoy en cuarentena? Súper altas en los alimentos. Muy bien, Ariadna. Y te puedo garantizar que más adelante va a subir más el precio. ¿Listo? Por eso les recomiendo comprar hoy, guardar y ser un poco más juiciosos. ¿Listo? En estos momentos el valor de las mercancías están altas. Los implementos de higiene altos. Perfecto. Camila, tu ejemplo. Y ya con esto vamos cerrando poco a poco la sesión. Bien, Camila, ¿lo quieres hacer por micrófono? Te escuchamos. Bien, entonces, revisemos. Mm, No lo sé, Mister. La verdad, pienso que mm, el papel higiénico, como decías, puede estar en un precio muy alto y todo lo que son verduras y frutas frescas, pensaría Exacto. yo. Perfecto, así está el ejemplo. Pero entonces recordemos que estamos en tiempos donde estamos en tiempos donde el acaparamiento, donde la especulación nos pueden estar jugando una mala pasada en el valor de las mercancías. Bien, en este último minuto quiero agradecerles por su tiempo y ser claro en responder por favor nuestra pregunta de análisis que afecta a los precios de las mercancías hoy, que ya hemos hecho un análisis. Recordemos que en Moodle ya tenemos esta pregunta para responder. Antes de ver el segundo sector, que lo vemos la próxima semana, entonces hay que tener claro esto de teoría del precio. De igual manera, mi invitación es, chicos, hay que replantearse. Si en estos momentos queremos ofrecer una mercancía, debemos tener en cuenta estas variables para producir ganando dinero y no producir para perder dinero. No siendo más, les agradezco a todos por su tiempo, Dios los bendiga
Y muchas gracias por el tiempo de todos. ¿Listo? Les deseo un excelente día. Que estén muy bien. ¿Vale? ¿Alguno desea despedirse por micrófono? Aquí ya lo abrimos. Perfecto. Bien, entonces cerramos la sesión. Dios los bendiga. Excelente día. Que estén muy bien. Hasta luego.